Hoy por hoy, Ser Andújar. José María Martos. Estamos inmersos en este otoño, un otoño en el que la climatología, la verdad que nos asemeja más a pleno verano. Pero bueno, en otoño saben ustedes que es una época propicia para disfrutar de que la lectura siempre es reconfortante, siempre es agradable. En otoño pues también tenemos la caída de la hoja y todo esto viene relacionado con lo que yo les voy a contar seguidamente, porque en otoño ya también los niños han vuelto al colegio. ¿Saben ustedes aquel dicho de que uno, para sentirse plenamente pues realizado en la vida, no sé si es en este orden o no, pero yo le voy a decir, tiene que haber plantado un árbol, tiene que tener un hijo o una hija y tiene que haber escrito un libro? ¿Qué menos? ¿Qué menos que preguntarle por esos tres asuntos a nuestro invitado hoy aquí en nuestros estudios de Ser Andújar y 10 Televisión Andújar, que no es otro que don Rafael Valdivia? Digo yo que cuando uno escribe el libro ya hay que decirle don Rafael, aunque luego hablemos de Rafa. Qué va, hombre. Soy bienvenido. Rafa. Gracias, José María, gracias. Bueno, lo primero es obligado. Usted ya es una persona plena de derecho y de hecho. Bueno, sí, la verdad que he podido tener ocasión de plantar un árbol, de tener también una niña preciosa y ahora de escribir este libro, así que, pero quedan muchas cosas todavía por hacer, o sea que no he, Aparte no de he esas cumplido tres, todavía, efectivamente. Aparte de esas tres, claro. Bueno, nuestros telespectadores seguro que le conocen, pero por si alguien no sabe quién es el Rafa Valdivia, ¿cómo podemos presentar antes de entrar en el tema? Que yo sé que él ha venido aquí a hablar de su libro, pero que yo quiero que nos hable también de otra faceta importante como es el mundo político, el mundo familiar, el mundo de su profesión. Bueno, pues soy ingeniero de camino, de profesión y de estudio, y ahora pues hago parada un poco en política y, como sabes, desde hace, bueno, en realidad llevo muchos años, pero totalmente dedicado al trabajo de mi concejalía desde hace 2 legislaturas, 8 años, junto con esta legislatura, porque soy concejal de Obras, Servicios, Cultura y Patrimonio Histórico en Marmolejo. Y pues también como afición escribo y a la misma vez me sigo preparando porque quiero sacarme las oposiciones de profesorado, de matemáticas, en fin, para garantizarme un futuro un poco más estable. La cosa es no parar, así que en esa ando. En esa anda, y claro, dice nuestro invitado, pues como yo estoy inmerso en un montón de asuntos relacionados a nivel político, a nivel profesional, a nivel familiar, pues voy a escribir un libro. Y el libro lo tenemos aquí, que son nada más y nada menos que, no un libro, sino los libros del maestro. ¿Cómo surgen los libros del maestro, Rafa? Pues esta historia es bastante antigua, está basada en hechos reales y cuenta un poco una experiencia personal que tuve cuando era adolescente, entre aproximadamente los 10 y los 18 años, hasta que me fui a estudiar a Granada. Y es una historia pues que siempre estaba en mí, mis amigos y personas directas relacionadas conmigo conocían esta historia, y yo sabía que en algún momento la tenía que escribir, porque era una historia que me llamaba siempre a compartirla con los demás. Y también era un acto de agradecimiento al maestro, y ahora hablaremos de él, y un reconocimiento que tenía que hacerle en algún momento de mi vida. Pero nunca me he sentido capacitado para poder escribir esa tarea de escribir una novela. Pues la verdad que incluso cuando empecé a hacerlo, pues parecía una tarea enorme y que no iba a ser capaz nunca de concluirla. Pero a lo largo de estos años, sin darme cuenta, me he ido preparando y buscando las lecturas necesarias que me den esa formación, ese conocimiento y sobre todo que me lleven a ese mundo en el que el maestro empezó y que le diese una explicación y un contexto favorable a toda la historia de este maestro. Y gracias a las lecturas y los libros que he leído en los últimos años, pues llegó un momento en que me surgió de pronto, y me acuerdo que estaba en mi casa, estaba con María, mi mujer, y le dije que voy a escribir algo. Y me metí en la habitación, en la biblioteca, que tenemos una habitación dedicada a los libros y donde tengo el despacho y demás, y me puse a escribir pero ¿y escribir de qué? Digo, sobre Don Manuel, que así se llama el nombre real del protagonista.
Y bueno, pues eso empezó así, hace 4 años, y durante 4 años he estado escribiendo esta historia en el poco tiempo libre que tenía y por fin se ha publicado. Bueno, me está hablando de su esposa, pero también llega su hija, Bueno, que ha sí. sido una ayudanta especial, porque Sí. el día de la presentación en el Museo de Arte Contemporáneo Maite Espínola la nombró usted muchas veces, porque ha sido también, yo creo que un valladar importante para dar fuerzas, ¿no? O quitarla, sí, O quitarla, sobre todo claro. para escribir. Bueno, durante la escritura de este libro han surgido muchas cosas, ha habido varias lesiones de por medio, unas lesiones requieren mucho tiempo de preparación. Manolo, nuestro alcalde y candidato, tú sabes que es una persona muy trabajadora y entonces no había tiempo para otra cosa nada más que para trabajar en el ayuntamiento y preparar esto. Entonces esos tiempos pues abandona un poco la escritura. Luego también vino la temporada del COVID, fue también una temporada dura. Yo en concreto pasé el COVID desde que nos confinaron y tuve 3 semanas en las que prácticamente es que no pude hacer nada, ni leer ni escribir. Tuve que retomar la historia ya pasado el mes y medio y tuve que volver a empezar de nuevo. Y luego el nacimiento, el embarazo de mi mujer, el nacimiento de mi hija, pues que también me requerían estar tiempo con ella, y sobre todo ahora mi hija que es que no me deja escribir, me dice papá siempre está leyendo y siempre está con el ordenador y claro, pues entonces tengo que buscar Por cierto, siempre. ¿qué se llama? Mara. Tengo que buscar siempre el hueco, pero al final cuando el gusanillo de la escritura entra por una persona no lo puedes dejar, y es como un momento de paz, un momento de tranquilidad y es tu momento, y al fin y al cabo pues poquito a poco, todos los días, un día escribe un párrafo, otro día escribe una página, al siguiente borra el párrafo y la página que ha escrito el día anterior, otro día revisa, otro día investiga, pero poquito a poco va sumando letras hasta que conforma pues una historia, por ejemplo esta que tiene 450 páginas y yo creo que unas 160.000 palabras, que bueno, que empezó siendo algo como que no iba a ser capaz de acabarlo, y de un momento a otro pues vi que la historia se iba cerrando y que llegó el día en el que se acabó y empezaba otro proceso más difícil, que era el de la corrección de la historia, de los errores, el volvérselo a leer aproximadamente unas 10 veces, en buscar la editorial que le interesara publicarlo, y ahora otro proceso también muy difícil, que es el de la promoción, el de la venta, el de estar donde te requiera la editorial, en fin, y también el más grato, que es el recoger las opiniones de aquellos lectores que ya son muchos y ya se lo han leído. Vayamos a desmenuzar estos asuntos. Por ejemplo, la editorial. ¿Cómo surge esa editorial y cómo Rafa Valdivia llega a convencer a esta editorial, o viceversa, para que su libro sea publicado además en tierra andaluza? Sí, pues mira, José María, yo tenía claro que el texto, una vez que lo acabé, pues tenía que pasar por algunos primeros lectores, también con capacidad, con criterio y con conocimiento, y uno de ellos es Pedro Relaño, que está aquí con nosotros detrás de las cámaras, y bueno, pues él fue uno de los primeros que hizo una primera corrección y aparte me acompañó también en la historia y me dio ideas. También María durante la historia me ayudó mucho, me dio muchas ideas, me cabreaba porque esto no me gusta y lo cambiaba, algunas cosas las dejaba para chincharlas, en fin. Y lo que tenía claro también es que antes de mandarlo a una editorial tenía que pasar por una correctora profesional de texto. Y contraté de forma particular a una correctora de Madrid, Correcciones Ramos, Raquel Ramos, que hizo un trabajo excelente, tuvo una paciencia enorme, estuve trabajando con ella aproximadamente 7 meses, capítulo por capítulo, en el que me mandaba sus correcciones de tipo, pues, tipográfico, de sintaxis, de no correcciones de falta de ortografía, sí, porque hombre, eso ya está, ya si tuviéramos falta de ortografía, ¿para qué nos ponemos a escribir?
Pero sí, ese tipo de correcciones, y durante esos meses aprendí muchísimo de cómo había que formar las oraciones, los párrafos, errores de puntuación, los puntos y comas que no se suelen utilizar, aprendí cómo utilizarlos, en fin, aprendí muchísimo, hice un trabajo excelente. Y con ese texto corregido lo mandé de forma masiva a 40 o 50 editoriales que busqué en internet y busqué referencias, y me contestaron aproximadamente unas 15 editoriales que estaban interesados en... Todavía sigo recibiendo, porque contestan a los 6 meses, incluso al año, y todavía sigo recibiendo algunas contestaciones que ya está publicado. Y bueno, pues entre esas editoriales me gustó mucho Editorial Samarcanda de Sevilla, primero porque era una editorial con bastante solera allí en Sevilla y a nivel andaluz, y segundo porque me gustaba mucho el diseño de sus portadas y luego el marketing que hacía en sus redes sociales. Y aparte, lógicamente, las condiciones, ¿no? Yo opté por el método tradicional, no he tenido que poner nada, no he tenido que pagar nada a la editorial, ellos se han hecho cargo de todo. Y he trabajado con ella pues desde noviembre, que ya me aceptaron el escrito, me hicieron una corrección, ellos por su cuenta, sacaron algunas cosillas también, me hicieron esta propuesta de portada que me encantó, maquetaron el libro también muy bien, y bueno, desde entonces la verdad que muy bien, estoy muy contentos con ellos, y así fue como elegí esta editorial, José María. ¿Qué tirada ha tenido? Pues esta editorial es de impresión bajo demanda, no tiene una tirada como tal, sino que demanda, se compra un libro y automáticamente lo imprimen en horas y lo envían, casi no se nota esa diferencia, pero bueno, hasta ahora, a la fecha, y hace el día 7, hace un mes de la presentación, pues se han vendido en torno a 500 libros, y estoy muy contento. La editorial también está muy contenta porque la venta incluso está muy repartida a nivel de España y también en el extranjero, en Argentina, en Francia, en Italia, en Alemania, se han comprado varios ejemplares, y bueno, la verdad que el libro está andando solo. Estamos ya para ponerle el título de esa segunda edición, que estará en torno a eso, a los 500 ejemplares. Pues entremos un poco más en profundidad de cómo surge ese título. Los libros del maestro, ¿qué son? ¿Los libros del maestro, los libros del alumno, los libros de una generación exacta? ¿Cómo son esos libros del maestro? Pues mira, José María, el título surgió ya cuando llevaba el libro, cuando tenía aproximadamente 40 o 50 páginas escritas del libro. Y surgió solo. Casi siempre las ideas mejores del libro me surgieron soñando, porque me acuesto pensando en cómo seguir escribiendo, porque yo no escribo con un guión exacto y un borrador de lo que quiero escribir, sino que yo tenía la idea exacta de a dónde quería llegar, el final del libro y qué es lo que quería contar durante el libro. Pero el libro lo he ido componiendo conforme he ido escribiendo, y capítulo por capítulo iba pensando en qué escribir al día siguiente, y por las noches me acostaba pensando en eso. Mañana he dejado la historia por aquí, a ver qué voy a contar mañana y no sé qué, y seguía. Y una noche, de pronto, soñando, me surgió el título del libro, Los libros del maestro, y digo, pues este es el mejor título. Y tengo una libretilla en la mesita de noche, porque en el momento que me levanto he tenido alguna idea, lo apunto para que no se me olvide, y lo apunté. Y creo que es el mejor título del libro porque la historia es la historia de un maestro instruido durante la Segunda República Española, en aquel famoso plan profesional que puso en marcha el gobierno de la República en el año 31 para formar a los maestros, que revolucionó la formación del magisterio y la educación en España, que hasta entonces estaba apoderada, digamos, por la Iglesia, y sacó la Iglesia de la escuela, construyó escuelas que parecían cuadras y construyó a lo largo y ancho de España pues grandes instalaciones y buenas acordes para la misión de enseñar. La República tenía claro que era la misión principal del gobierno y del Estado, porque crear ciudadanos educados
y ciudadanos formados era crear libertad y ciudadanos con criterio. Y entonces se lo tomó muy en serio e hizo un plan para los maestros, muy exigente y con un gran bagaje cultural que le enseñaba, pues, para formar a los ciudadanos españoles. Y el maestro de esta historia, que se llamaba Manuel, pues formó parte de ese plan. Él era de Alsasua, de Navarra, estudió en Pamplona, en la Escuela Normal de Magisterio de Pamplona, y allí, como sabes, en Navarra triunfó el golpe de Estado, pues desde el primer momento, desde el año 36. Entonces hubo una cruel represión contra el magisterio republicano, fueron los primeros que represaliaron, fueron los primeros depurados, a muchos los metieron en la cárcel, a otros simplemente y complejamente lo apartaron de empleo y sueldo, lo inhabilitaron como maestros, y a otros directamente los fusilaron. Y en concreto el maestro de esta historia pues fue inhabilitado como maestro, desterrado de Navarra y fue encarcelado en el fuerte de San Cristóbal de Pamplona. Y bueno, pues fue muy duro, porque esta persona que yo conocí al final de su vida no tenía ningún signo de haber sufrido esa historia tan dura. De hecho, a mí jamás me lo contó en ningún momento. A mí me enseñaba simplemente historias de libros, me guiaba las lecturas, me resolvía todos los problemas y las dificultades que aparecían a la hora de leer, y me enseñaba música, Serrat, Sabina, música clásica, veíamos, pues, grandes clásicos del cine. En fin, con él durante esa etapa, desde los 10 a los 18 años, pues me enseñó lo que era amar la cultura y amar los libros por encima de todas las cosas. Y un poco antes de morir, cuando él se trasladó a la residencia, me dio todos sus libros, que era su biblioteca. Y a través de esa biblioteca es como poco a poco descubrí, una vez que falleció, su vida y lo que había sufrido y lo que había guardado durante tanto tiempo. Y por eso se llama Los libros del maestro, porque toda la historia se vertebra a través de los libros que Don Miguel, que es ese personaje ya en la novela, pues le regala a Pablo, que sería el adolescente en la novela, que le regala un poco antes de morir, para que descubra a través de esos libros su propia vida. Ese maestro hoy día, tal y como está la educación, lo tendría, pienso yo, bastante complicado, porque es que ha cambiado tantísimo lo que es la enseñanza, la educación, el respeto. ¿Qué opina Rafa Valdivia de efectivamente cómo está a día de hoy en este 2023? Vamos, si don Manuel viera cómo está hoy la enseñanza, el hombre, ¿qué quiere que te diga? Ya lo vio, porque con la ley de la amnistía, cuando vino, la democracia, la transición, pues él volvió a dar clases y se incorporó a ese sistema educativo de los años 70, finales de los 70, 80, que ya empezaba también a reformarse. Y yo he hablado con compañeros de él, que eran entonces más jóvenes, sí, y que habían estudiado el magisterio durante el franquismo, pues que lo veían efectivamente como en el libro lo digo, esta frase exacta, como un bicho raro de la endiablada república. Pero desde luego estaban admirados de la forma de tratar a los alumnos, del profundo conocimiento que tenía y bagaje cultural de todas las disciplinas, que son muy importantes para enseñar a un alumno hoy en día, y sobre todo de los métodos que utilizaba para enseñar a los alumnos y de la facilidad que tenía. Esos maestros de ese plan profesional, esos maestros de la República, hoy siguen siendo considerados como los maestros mejor formados de nuestra historia, y deberían, yo creo, que reconocerse esa manera de enseñar, reconocer por supuesto su labor, y recuperar el espíritu
de esa ley, de ese plan profesional de la República, que para nada era un espíritu de revanchismo político ni nada de eso, sino con el simple hecho y objetivo de formar al ciudadano en cultura y darle las herramientas necesarias para poder decidir libremente y en democracia con los valores de justicia, libertad y solidaridad. La educación de hoy en día, pues efectivamente, pues deja mucho que desear con respecto a esas cosas. Es una educación muy encorsetada, una educación con una programación didáctica muy dura, muy densa, que no deja a los maestros ni a los profesores margen de libertad para poder enseñar las cosas de una manera u otra. Incluso si lo hacen de una forma rara pueden ser amonestados. Entonces es verdad que hay que abrir un poco y sobre todo reforzar mucho la carrera de magisterio y de profesorado y dejar a los maestros y profesores que enseñen cosas en función de ese bagaje y con cierta libertad, si los resultados están ahí. Muchos alumnos que fueron de estos maestros los recuerdan como los mejores maestros de su vida y los recuerdan como que aprendieron muchísimo, y eso es porque dieron sus resultados, y eso debe de seguir siendo así, creo yo. Efectivamente. Por cierto, vamos a continuar. ¿Hay un sector concreto al que vaya dirigido su libro? O sea, que cualquiera que nos esté viendo, nos esté escuchando, diga, pero bueno, ¿este libro para quién va dirigido especialmente? Pues no sé, para las familias, para los jóvenes, para los mayores, para quienes estudiaron en anteriores sistemas educativos, o para todos en general. Me gustaría, una cosa de lo que me gustaría y otra cosa es al que finalmente va dirigido este libro. Este libro cuenta esta historia tan dura, pero lo hace de una forma original y muy atractiva, que engancha al lector desde la primera página. Y eso es porque he intentado tener mucho cuidado para abrirlo al mayor público posible, incluso el joven. Ya he tenido críticas de lectores de 15, 16 años, de 20 y tantos años, hasta lectores de 80, lectores de izquierda, lectores de derecha, lectores católicos, lectores ateos, lectores... He tenido ya críticas de muchas personas y todas coinciden en que es un libro que engancha, es una historia muy emotiva y sobre todo es una historia que no pretende crear rencor ni revanchismo político. Es una historia precisamente que pretende lo contrario, que es superar, tolerar y enseñar una lección de vida, que es precisamente por no guardar rencor, no olvidar nunca lo vivido, hacer memoria y superar siempre el pasado para vivir con tolerancia. Porque lo cierto es que los libros siempre parece que han sido pues como la espada de Damocles para muchas generaciones y sobre todo pues para personas que a lo mejor a través de los libros encontraban cultura, encontraban la forma de salir adelante y luego llegaban los mandamases de turno y decían no, esto no es bueno que aprendan tanto, ¿no? Efectivamente, José María, este libro, los libros del maestro, pretende ser un homenaje a los libros y al poder que tienen, porque es que hay una frase que repito mucho en este libro, que los libros son las primeras víctimas de todas las revoluciones, porque el libro tiene un poder enorme, que es que un escritor en su casa, de forma privada y tranquila, escribe su pensamiento, su ideología, su forma de ver el mundo y lo publica y llega a las manos de un lector pues, de cualquier parte del mundo y en cualquier tiempo, 100, 50, 200, 500 años después, y lee directamente lo que escribió esa persona y está compartiendo esa ideología, le enseña puntos de vista distintos o le explica cosas del mundo pues que el lector la veía de otra manera. Entonces eso, para aquellos gobernantes que no se tendrían que llamar así, sino para aquellos dictadores que quieren controlar hasta el pensamiento de las personas, pues lógicamente estos libros eran una amenaza para sus propios intereses
y por supuesto porque la población cuanto más ignorante más dócil, ¿no? Y los libros pues precisamente lo que pretenden es lo contrario. Te he traído este libro, José María, que es un pequeño libro que se llama Los héroes del progreso. Su autor es Alberto Llano, y este libro aparece también en los primeros capítulos de mi libro porque formaba parte de una pequeña biblioteca de 100 ejemplares como estos que el Ministerio de Educación Pública de la República mandaba a pues prácticamente a todas las aldeas y todas las escuelas de los pueblos más escondidos de España. Y estos títulos los seleccionaban pues personalidades de la cultura tan importantes como María Zambrano, Luis Cernuda, Alberti, y eran 100 títulos escogidos entre nuestra literatura clásica o incluso extranjera, de novela, de poesía, de teatro, de ensayo, Cervantes, Galdós, Quevedo, en definitiva autores y novelas que esas personas consideraban que debían leer pues todo el mundo, y eran 100 libritos que cuando vino la guerra, en los primeros años de la guerra civil y también de la dictadura, fueron muy buscados. Estas bibliotecas fueron depuradas, fueron quemadas, y en las plazas de los pueblos, como si fuera quemar libros fuera un acto patriótico, como si fuera, no lo sé, la verdad que no lo entiendo, porque habría que estar también en esa época para ver y comprender ese tipo de exaltaciones. Pero por el mero hecho de tener este sello que tiene este libro, que era el Patronato de las Misiones Pedagógicas, que fue una misión o un programa que puso en marcha la República para llevar la cultura a las aldeas más escondidas de España, donde ni siquiera había una biblioteca, ni podían contemplar una obra de arte. Llevaban reproducciones de los cuadros del Museo del Prado, de Velázquez y de Goya, a una aldea con 30, 40 habitantes, en Segovia, en Galicia, en Andalucía, en cualquier parte de nuestra tierra, a Marmolejo en concreto, vinieron y nos dieron también esta biblioteca de 100 libros. Esta biblioteca es una parte fundamental de estos libros, de esta novela. Por eso hablo de que efectivamente el poder de los libros es enorme, y hago un homenaje también a todos aquellos escritores que fueron asesinados como Lorca o tuvieron que exiliarse a otros países para poder escribir, y que sus novelas no fueron publicadas en España hasta bien entrada la democracia, y que sin embargo publicaban editoriales extranjeras de México, de Francia, de Italia, de Rusia, y que entraban a España pues como si fuera hoy en día la droga, entraban escondidas en mercancías legales, entraban también bajo la autorización de la aduana, de algunos funcionarios de aduana que querían rebelarse contra el régimen. Venga, pasad libros. Se vendían en cuartos oscuros en librerías, en Madrid, en Barcelona, y se vendía pues de forma privada por las casas. Claro. Y hay de aquel que le vieran algún libro de los años 40 o 50 de Lenin o Pío Baroja o cualquier autor que en aquel tiempo estaba proscrito. Hoy en día, pues gracias al progreso y gracias a la democracia, eso ya es historia, pero que no hace tanto era así. Todavía hay versiones de libros que leemos que se encuentran mutiladas, porque los consejos de depuración de libros quitaban algunos párrafos, y todavía hoy se siguen publicando con esas mutilaciones y no nos damos cuenta. Pero bueno, gracias pues eso al progreso y a la democracia, por fin eso es historia, y en los libros del maestro hago un homenaje y cuento también esa historia de los libros que sufrió en España y en todo el mundo donde había dictadura. Hablemos ahora de la presentación, porque la presentación de los libros del maestro ha tenido dos puntos fundamentales. La historia en sí pues transcurre en Alsasua, Navarra, y en Marmolejo.
Y en Marmolejo y en Alsasua usted ha presentado el libro. Yo personalmente debo confesarle, Alsasua no vi la presentación, pero en Marmolejo, cuando yo me di cuenta cómo se había puesto ese patio exterior del Museo Maite Espínola. Bueno, no sé, mejor usted, ¿no? Las palabras, es que es para quedarte sin palabras. Fue todavía estoy emocionado porque fue, yo creo que uno de los mejores momentos de mi vida. Efectivamente, la presentación en Marmolejo, en mi pueblo, pues vino en torno a 300 personas, amigos de toda la vida, de la carrera, conocidos, personas que estaban interesadas en el libro, en la historia, por supuesto, familiares, en definitiva, personas pues que de Marmolejo, vecinos y gente que no esperaba, y pues evidentemente aquello fue muy emocionante. Allí hablaron mi mujer, habló Pedro Relaño, habló el ilustrador del libro, habló el alcalde, habló la propia Maite Espínola, que también vino en exclusiva para la presentación, y bueno, todas las lectoras que hubo después que leyeron parte del libro. En definitiva, me sentí muy arropado y será difícil que en algún momento de mi vida olvide ese momento, porque viví muchísimas emociones juntas. Y en Alsasua también, a pesar de que hubo menos gente, estuvimos presentando el libro en el centro Iortia de Alsasua, al que le agradezco al alcalde, que no lo conocía de nada, y al propio ayuntamiento, la organización del acto, por supuesto a la asociación de memoria que se llama Alsasu Memoria, cuyos componentes se volcaron en la presentación del libro, y tampoco los conocía de nada. Allí no conocía a nadie, ni siquiera familiares del maestro, porque perdí todo el contacto con ellos pues cuando murió el maestro hace 20 años. Y me encontré, pues me acogieron muy bien, hubo en torno a 70 personas, y se está vendiendo muy bien el libro allí, porque cuenta la historia de los primeros meses del golpe de Estado allí en Alsasua. Y bueno, pues también recibí la crítica y la valoración de familiares, de personajes que aparecen en el libro, y de familiares también del maestro que conocí allí en ese día. Y bueno, pues también fue una emoción muy grande recorrer los escenarios que se cuentan en el libro, volver a ellos ya con el libro publicado, y se ven de otra manera, y desde luego que también una experiencia pues inolvidable. Una parte importante son las ilustraciones. Hablemos ahora, si le parece, de ese capítulo. Pues fue un momento durante la escritura del libro que estaba como bloqueado, estaba empachado de letras, y quería de alguna forma ver algo, ver lo que estaba contando, ver lo que estaba escribiendo. Y hay una persona en Marmolejo, José Rodríguez Martín, que es un ilustrador, un dibujante autodidacta, y que hacía ilustraciones y sigue haciendo, y las publica en redes sociales, en su perfil, y también en un periódico de allí local, y lo vi claro, ¿no? Porque él dibuja muy bien los escenarios y los paisajes, y hablé con él y le conté que si quería colaborar conmigo en esta aventura, que en aquel momento llevaba 5 o 6 capítulos escritos, no sabía si lo iba a acabar, y me acuerdo que tomé un café y le imprimí lo que llevaba escrito, y le planteé el proyecto, que era hacer una ilustración de lo que yo le dijera, aunque él aportara lógicamente su idea, de cada capítulo. ¿Pero cuántos capítulos son? Digo, José, no lo sé, porque esto se va escribiendo solo. 15 capítulos, tiene 30 el libro al final. Y bueno, pues al día siguiente, cuando se leyó los 4 o 5 capítulos primeros, me llamó: cuenta conmigo y vamos a trabajar juntos. Y la verdad que estoy muy contento con las ilustraciones que ha hecho, porque son maravillosas. Además, la paciencia que ha tenido, porque ha habido meses y momentos en los que no he escrito nada, o no podía adelantarle nada porque estaba en borrador, y él ha esperado con paciencia. Ya ves tú, 4 años que hemos estado
escribiendo este libro. Así que le agradezco esas ilustraciones que son magníficas. Y bueno, también me alegro porque en Alsasua han editado un libro sobre que cuenta precisamente también todas las víctimas de allí del golpe de Estado en Alsasua, y han cogido ilustraciones de José y le han pedido permiso al ilustrador, y así que se van extendiendo un poco y van a ser publicadas también en otro libro. Claro, pero los libros hay que venderlos. Vamos a ver si le decimos un poco también a quienes estén siguiendo esta entrevista cómo hacerse con los libros del maestro. Y ojo que después de esto vamos a hablarle del nuevo libro que ya lo tenemos casi en máquina. Bueno, pues sí, los libros del maestro pueden comprarse ahora mismo en todas las plataformas de internet, y también se está distribuyendo en físico. Tengo que decir marcas, ¿no, José María? Por supuesto, diga. Pues está vendiéndose en Casa del Libro, en FNAC, en Amazon, por supuesto, en el Corte Inglés, en Carrefour, en todas las plataformas, por supuesto en la editorial, en la distribuidora, el Libro CC. Ya están empezando a estar en librerías físicas de pueblos de aquí de alrededor, como Marmolejo, por supuesto, Andújar, Villa del Río, Arjona próximamente, en Alsasua, por supuesto, en las librerías también, en Pamplona, y ya la editorial lo está distribuyendo en muchos Corte Inglés de toda parte de España, en Valencia, en Barcelona, en Galicia, ya hay libros físicos en Madrid y en FNAC también. En fin, que se está distribuyendo muy bien y se está vendiendo muy bien, porque estoy especialmente contento con eso, y la editorial también. Sí, el día 1 de octubre precisamente me han llamado hoy de que vamos a ir a la Feria del Libro de Sevilla, y allí presentaremos también el libro en la caseta de la Casa del Libro. Así que muy bien, estamos muy contentos. Y allí estará usted también filmando sus libros. Al que quiera acercarse, sí, por claro. Allí estaré. Allí estará, ¿no? Por allí estaré. Pues ya lo saben, la Feria del Libro de Sevilla, allí vamos a tener oportunidad de disfrutar también de este libro. ¿Qué considera Rafa Valdivia que ha aportado con su libro, con los libros del maestro? Pues yo, a nivel personal, he cerrado un círculo con el maestro, con esa persona que influyó tanto en mi vida y me aportó ese amor por la cultura. He saldado una deuda también con él, que después, desde hace 20 años que murió, estaba pendiente, con sus familiares también. Y a nivel general me siento bien porque he puesto negro sobre blanco esa historia injusta de esas personas que fueron represaliadas, del magisterio republicano, y también creo que he podido hacer un homenaje a la lectura y poner en valor el poder de los libros, y en general a esas víctimas injustas de la barbarie que sufrimos desde el año 39 hasta el año 75. Yo por eso me siento bien. Creo que no he pecado de ser demasiado partidista. Simplemente he contado la historia de una víctima de un bando. Creo que he sido justo. Y espero que los lectores así lo consideren. Pero si hay algo de lo que más me siento orgulloso, sobre todo, y repito, es de haber saldado esa deuda, esa educación que el maestro pues me enseñó y que viró el rumbo de mi vida. Pues una vez que se ha saldado la deuda con el maestro en cuestión, vamos a hablar de su nuevo libro, ¿no? Porque, a ver, cuénteme el nuevo proyecto que tiene Rafa Valdivia. Pues ya son muchas cosas las que se pasan por la cabeza, historias que tengo apuntadas, porque tengo demasiadas ganas de escribir, pero poco tiempo. Entonces, bueno, tengo un libro de relatos, también de la Guerra Civil de la provincia de Jaén, de los pueblos de la provincia de Jaén.
pero a la misma vez estoy escribiendo, que es uno de los libros que me tiene más motivado. Se llama Un muerto en el balneario, y es una historia de un poco ahí, una historia policíaca, digamos, novela negra, sobre finales del siglo XIX, en la época de esplendor del balneario de Marmolejo, en el que venían pues el presidente de gobierno, que era Cánovas del Castillo, con todos los ministros, los personajes de la cultura española y de la burguesía, de la aristocracia, pues como eran los hermanos Álvarez Quintero, el doctor Tebusen, esas tertulias que se hacían en torno al alfarero, al cacharrero de Marmolejo, el maestro Vallejo, León y Llerena, los marqueses de Villaverde la Alta, toda esta creen de la burguesía española de finales del siglo XIX, que se concentraba en Marmolejo, en ese Vichy español, en ese espacio donde, bueno, ya se celebraron hasta consejos de ministros allí, porque todos los ministros estaban veraneando en Marmolejo. Pues de golpe y porrazo aparece una persona muerta en el balneario, y ahí se crea una historia en el que, lógicamente, esa historia es inventada, la del muerto, pero que se combina con esa historia real del balneario, de todos los personajes que pulularon por allí a finales del siglo XIX. Podía enmarcarse dentro de la novela histórica, novela negra también un poco, pero yo la considero como una novela que a mí me está divirtiendo, porque los personajes me están cayendo bien. Menos el muerto. Menos el muerto. Bueno, el muerto también tenía su historia ya. Y me están divirtiendo, estoy conociendo mucho a los personajes, porque quiero pues captar su personalidad, captar su forma de pensar. Estoy leyendo las obras de los personajes reales que intervienen en esta novela, y bueno, pues yo creo que va a resultar un libro muy bonito, y que también va a poner la historia de mi pueblo y la historia de ese balneario, la vamos a difundir hasta donde llegue el libro. Esa es mi ilusión. Una curiosidad. Y Mara no le ha dicho: ¿y cuándo vas a escribir, papá, una novela, un cuento o algo para mí? Porque digo yo que la pequeña de la casa también querrá su protagonismo. También. ¿Ha surgido en aquel momento? También. Dice que el libro de papá es muy aburrido porque tiene muy pocas fotos y tiene muy pocos dibujos. Pero bueno, yo a mi hija le cuento muchas historias, le cuento muchos cuentos inventados, y algunos sí que es verdad que tengo anotaciones escritas para pasarlo, pero claro, es que en todo no puedo estar, así que también se intentará. Por supuesto que sí. Pues Rafa Valdivia, que nos ha acompañado hoy aquí en este programa especial que hemos realizado a través de Ser Andújar y 10 Televisión Andújar. Vamos a terminar, si le parece a usted, por si alguien se perdió, que lo hemos emitido en más de una ocasión, pero por si alguien se perdió la presentación que se hizo en el Museo de Arte Contemporáneo Maite Espínola. Ahora, cuando terminemos la entrevista, yo tengo por ahí a mi compañero, a José Luis, que nos está diciendo que ahora después vamos a enlazar. Esta es la noche de Rafa Valdivia. Bueno, la noche o la tarde o la mañana, según ustedes estén viendo la repetición, porque este programa lo estrenamos en las noches, pero luego saben ustedes que lo vamos emitiendo a lo largo del día. Así que pónganse cómodos, porque luego se van a quedar con eso. Sobre todo porque, volviendo con la presentación, yo me quedé asombrado de cómo lo preparó usted. De cómo consiguió el compromiso de que hablara el alcalde, de que hablara su esposa, de que hablara Maite Espínola, de que, no sé, eso, la puesta en escena fue de 10. Porque al final... No, algo tiene que tener... No, que al final intervinieron la gente que quiero, y eso fue fácil, si tampoco se lo tengo que pedir, y bueno, algunos hicieron un esfuerzo mayor que otro, pero que al final efectivamente salió muy bien, y le estoy muy agradecido a la gente. Pues, ¿qué le dice usted a nuestros telespectadores? Espero que haya estado usted también a gusto aquí en este tiempo que hemos estado hablando de sus libros, ya no solamente de los libros del maestro, sino también de ese muerto en el balneario, que ya próximamente pues iremos profundizando. Pero lo dicho, que antes de quedarnos con esa presentación que se hizo en el Museo Maite Espínola, dígale usted algo a sus seguidores, a sus fans, a sus lectores. Pues nada, que a ellos simplemente pues que se atrevan a leer este libro, que no les defraudará, estoy seguro, porque es una historia emotiva y llena
de mucho sentimiento. Y a vosotros, José María, como te he dicho antes, con la cámara apagada, que gracias por la misión que hacéis, gracias por hacer este tipo de entrevistas. Me he sentido muy a gusto porque tú eres una de las personas que escucha y mira y eso da pie a poder seguir hablando con total tranquilidad y en definitiva pues gracias por supuesto a Multimedia Jiennense por apostar por la cultura, apostar por la gente de Jaén y ofrecer estos espacios abiertos a la televisión para pues que se difunda la cultura y se difunda en este caso los libros del maestro. Gracias a todos de verdad. Pues para nosotros ha sido un placer. Ya le decía yo al principio del programa, el otoño es una época maravillosa para en esas tardes lluviosas no son todavía, pero bueno, para cuando lleguen, de leer estos libros del maestro. Y si ustedes me lo permiten, que tenemos además los regalos navideños a la vuelta de la esquina, pues ¿qué quieren que les diga? Que lo pueden encontrar en todas las plataformas existentes para poder tener este libro en casa y que si no, pues ustedes se pueden ir a cualquier librería de los pueblos de nuestra comarca, de nuestra provincia, porque ahí también lo van a encontrar. Yo ya les recuerdo que es una inversión bien hecha porque van a tener ustedes 450 páginas para leer, 160.000 palabras para leer y que lógicamente está hecho con el cariño que nos ha demostrado en esta entrevista que hemos realizado con Rafa Valdivia. No se marchen ustedes porque si se marchan, si se levantan, se van a perder lo que viene ahora, que fue la presentación, la puesta en escena, el día soñado para Rafa Valdivia en el Museo de Arte Contemporáneo Maite Espínola. Lo dicho, muchísimas gracias y enhorabuena. A vosotros. Hoy por hoy, Ser Andújar.